¿Por qué Dios, que es amor, permite que pases por tanto sufrimiento? Esta pregunta resuena en los corazones más sinceros, susurrada en noches de insomnio, gritada en momentos de desesperación, murmurada entre lágrimas que parecen no tener fin. Es una pregunta que no nace de la rebeldía, sino del dolor genuino de quien ama a Dios y no logra entender por qué la vida puede ser tan cruel, tan injusta, tan incomprensible. Tal vez estés pasando por un momento en el que esa pregunta resuena en tu alma como un eco que no quiere callarse. Tal vez hayas perdido a alguien que amabas profundamente, o hayas recibido un diagnóstico que cambió toda tu perspectiva de futuro. Tal vez tus sueños se hayan hecho añicos como el cristal en el suelo, o hayas descubierto que las personas en las que confiabas te traicionaron de forma imperdonable. Tal vez estés enfrentando una batalla financiera que parece no tener solución, o luchando contra una depresión que le roba los colores a tu vida. Si estás aquí hoy, es porque tu corazón está buscando respuestas. No respuestas prefabricadas y superficiales, sino algo profundo que pueda tocar esa parte herida de tu alma y traer no solo comprensión, sino sanación. Quieres entender no solo el porqué del sufrimiento, sino cómo transformar ese dolor en algo que tenga sentido, propósito, esperanza. Y tengo una noticia para ti. Dios no es indiferente a tus lágrimas. Él no está distante, observando tu dolor de lejos con frialdad. Todo lo contrario. Existe una verdad profunda y transformadora sobre el sufrimiento que puede cambiar por completo la forma en que ves tus circunstancias, tus desafíos e incluso tus heridas más profundas. Imagina por un momento a un alfarero trabajando en su taller. Sus manos están cubiertas de barro, y delante de él hay un vaso que ha estado moldeando con cuidado y paciencia. Pero de repente algo sucede. El vaso se deforma, desarrolla grietas, pierde su forma original. ¿Qué hace el alfarero? Podría simplemente tirar ese barro y empezar de cero con una nueva porción. Pero eso no es lo que sucede. El alfarero, con sus manos expertas y amorosas, toma ese vaso imperfecto y lo rompe por completo. Para quien observa desde fuera, puede parecer destrucción, pero para el alfarero es el comienzo de una nueva creación. Vuelve a amasar el barro, trabaja cada pedazo con cuidado, elimina las impurezas que causaron las grietas, añade agua cuando es necesario y lentamente, pacientemente, comienza a moldear algo nuevo. Y lo que surge de sus manos es un vaso aún más bello, más fuerte, más perfecto que el anterior. El barro que pasó por el proceso de ser roto y remodelado desarrolló una resistencia y una belleza que no poseía antes. ¿Te has preguntado si Dios no está haciendo eso contigo? Si esos momentos en los que tu vida parece estar desmoronándose no son, en realidad, las manos amorosas del Padre Celestial remodelándote para algo mucho más grande de lo que puedes imaginar. Y si el sufrimiento por el que estás pasando no es un castigo, sino un proceso de refinamiento, piensa en un jardín. Cuando ves a un jardinero podando un árbol, cortando ramas que parecen sanas, eliminando partes que están verdes, tu primera impresión puede ser que está lastimando al árbol, pero el jardinero sabe algo que tú no ves. Esa poda es necesaria para que el árbol produzca frutos más grandes, más dulces, más abundantes. Las ramas que se cortan están succionando energía que podría estar siendo dirigida al crecimiento y la fructificación. De la misma manera, hay momentos en nuestras vidas en los que Dios permite que ciertas cosas sean eliminadas. Relaciones que nos impedían crecer, empleos que limitaban nuestro potencial, sueños que en realidad nos alejaban de su propósito para nuestras vidas. Y en el momento de la poda, duele mucho, porque no podemos ver el panorama completo. Solo vemos lo que se nos está quitando, no lo que se nos está preparando. Pero hay algo aún más profundo en esta cuestión del sufrimiento, algo que toca el propio corazón de quién es Dios y cómo se relaciona con nosotros. Jesucristo, que es Dios encarnado, no eligió una vida de facilidades y privilegios cuando vino a la tierra. Podría haber nacido en un palacio, haber sido criado con toda la comodidad y protección que un rey merecería, pero eso no fue lo que sucedió. Nació en un establo, creció en una familia sencilla, trabajó con sus propias manos, fue incomprendido por sus propios hermanos, traicionado por uno de sus discípulos más cercanos, abandonado por aquellos que juraron nunca dejarlo. Experimentó el rechazo, la humillación, el dolor físico más extremo, e incluso el sentimiento de abandono cuando clamó en la cruz: Dios mío,
¿por qué me has desamparado? ¿Por qué Jesús pasó por todo eso? Porque Él quería que supieras que cuando estás sufriendo, no estás solo. Él estuvo allí. Él conoce el dolor de la pérdida, la angustia de la traición, el peso de la responsabilidad que parece más grande que tus fuerzas, la sensación de estar solo incluso en medio de una multitud. Cuando estás acostado en tu cama a las 3 de la mañana, con el corazón apretado de angustia, Jesús sabe exactamente cómo te sientes. Porque Él también tuvo noches de insomnio, orando hasta que su sudor se hizo como gotas de sangre. Cuando sientes que nadie entiende tu dolor, Jesús lo entiende. Porque Él fue varón de dolores, experimentado en quebranto. Pero aquí está la parte más importante. Jesús no pasó por todo ese sufrimiento para luego abandonarnos en nuestro sufrimiento. Él pasó por eso para poder estar con nosotros en nuestro sufrimiento. Él descendió a las profundidades del dolor humano para que ningún valle fuera demasiado profundo para su presencia, ninguna oscuridad fuera demasiado densa para su luz, ningún dolor fuera demasiado grande para su consuelo. Esto no significa que Él elimine automáticamente todo sufrimiento de nuestra vida. Significa algo mucho más poderoso. Él transforma nuestro sufrimiento, le da propósito a nuestro dolor, usa nuestras heridas para sanar otros corazones heridos. Transforma nuestras lágrimas en sabiduría, nuestros fracasos en humildad, nuestros miedos en fe inquebrantable. ¿Te has dado cuenta de cómo las personas que mejor pueden consolar a otros en momentos de dolor son aquellas que ya han pasado por dolores similares? ¿Cómo alguien que perdió a un hijo puede abrazar a otro padre enlutado de una manera que nadie más puede? ¿Cómo alguien que superó una adicción puede extender la mano a quien está luchando contra la dependencia con una comprensión que va más allá de las palabras? Esto sucede porque Dios tiene una forma misteriosa y hermosa de redimir nuestro sufrimiento. Él no desperdicia ninguna lágrima, ningún momento de angustia, ninguna noche de dolor. Él recoge cada una de esas experiencias y las transforma en instrumentos de sanación, de compasión, de fuerza para servir a otros. Pero hay más. El sufrimiento también nos enseña sobre la naturaleza temporal de todas las cosas de este mundo. Cuando estamos viviendo momentos buenos, es fácil olvidar que esta vida no es nuestra morada final. Nos apegamos a las cosas, a las personas, a las circunstancias como si fueran eternas. Y cuando se modifican o se nos quitan, sentimos como si el suelo hubiera desaparecido debajo de nuestros pies. El sufrimiento nos recuerda que somos peregrinos en esta tierra, que nuestra verdadera patria no está aquí, que hay algo mucho más grande esperándonos. Y paradójicamente, cuando entendemos esto, comenzamos a valorar aún más las bendiciones presentes, porque sabemos que son regalos temporales de un Dios que nos ama. Y hay otra dimensión del sufrimiento que pocos se detienen a considerar. Nos despierta a realidades espirituales que la prosperidad y la comodidad a menudo enmascaran. Cuando todo va bien, es fácil vivir en piloto automático, hacer las cosas por hábito, incluso orar y leer la Biblia de forma mecánica. Pero cuando llega la tormenta, cuando necesitamos desesperadamente la presencia de Dios, nuestra oración se vuelve real, nuestra búsqueda se vuelve genuina, nuestra fe se vuelve viva. Es como si el sufrimiento fuera una alarma espiritual que nos despierta a lo que realmente importa. ¿Cuántas personas descubrieron una intimidad con Dios que nunca habían experimentado justamente en los momentos más difíciles de sus vidas? ¿Cuántos testimonios has escuchado de personas que dicen que, a pesar de todo el dolor que pasaron, no cambiarían la cercanía con Dios que desarrollaron durante ese periodo por nada en el mundo? Esto no significa que debamos buscar el sufrimiento o romantizarlo. Significa que cuando llegue, y llegará, porque es parte de la experiencia humana, podemos confiar en que Dios tiene un propósito mayor de lo que podemos ver en el momento presente. Piensa en la historia de José, vendido como esclavo por sus propios hermanos, falsamente acusado y encarcelado injustamente. Durante años, él pudo haberse preguntado dónde estaba Dios en medio de tanto sufrimiento injusto. Pero al final, cuando fue elevado a la posición de gobernador de Egipto y pudo salvar no solo a su familia, sino a naciones enteras del hambre, les dijo a sus hermanos: «Ustedes planearon el mal contra mí, pero Dios lo cambió para bien, para que hoy se preservara la vida de muchos». José entendió algo profundo. Dios no causó el mal que él sufrió, pero Dios redimió por completo ese mal. Transformó años de injusticia en una plataforma para propósitos eternos.
Usó el dolor de José como preparación para un llamado que él ni siquiera imaginaba que existía. ¿Y si lo mismo te está sucediendo a ti? ¿Y si Dios está usando las circunstancias que te hacen llorar hoy para prepararte para un propósito que te hará entender que valió la pena cada lágrima derramada? ¿Y si tu historia de dolor está siendo escrita como un prefacio para una historia de redención que bendecirá a personas que aún no conoces? Pero hay algo aún más íntimo en esta cuestión. A veces, Dios permite el sufrimiento simplemente porque quiere nuestra atención, no de una forma cruel o manipuladora, sino como un padre amoroso que sabe que su hijo se está alejando de casa y necesita algo que lo haga volver. ¿Cuántas veces, cuando todo va bien, nuestra oración se vuelve superficial, nuestra lectura de la Biblia se vuelve mecánica, nuestra relación con Dios se vuelve formal? Y entonces llega una crisis, un desafío, un dolor, y de repente estamos de rodillas, buscando a Dios con una intensidad que hace mucho tiempo no experimentábamos. No es que Dios cause la crisis para manipularnos, es que Él sabe que nuestra alma tiene sed de Él, y a veces necesitamos que nos lo recuerden. Es como un hijo que se va de casa lleno de planes y sueños, pero después de un tiempo lejos, pasando por dificultades, recuerda el calor del hogar y la sabiduría de los consejos paternos que antes le parecían anticuados. Y aquí llegamos a una de las verdades más consoladoras sobre el sufrimiento. Nunca dura para siempre. La Biblia nos enseña que el llanto puede durar una noche, pero la alegría viene por la mañana. Esto no es una promesa de que todos los problemas se resolverán rápidamente, sino una promesa de que hay esperanza, de que hay un fin, de que una mañana está llegando. Cada sufrimiento tiene un tiempo determinado, cada lágrima tiene un límite. Cada noche oscura tiene un amanecer esperando, y mientras la mañana no llega, no estamos solos en la oscuridad. El Espíritu Santo, nuestro Consolador, está con nosotros. Jesús, que conoce nuestro dolor, está con nosotros. El Padre, que nos ama con amor eterno, está con nosotros. Y hay algo más hermoso sobre el sufrimiento. Nos hace más humanos, más compasivos, más parecidos a Cristo. Cuando nunca hemos pasado por dificultades, es fácil juzgar a quien lo está pasando. Es fácil dar consejos superficiales, ofrecer soluciones simplistas, tener poca paciencia con la fragilidad ajena. Pero cuando pasamos por el dolor, cuando experimentamos la vulnerabilidad, cuando descubrimos que no somos tan fuertes como pensábamos, desarrollamos una empatía genuina. Comenzamos a ver a las personas con los ojos de Cristo. Comenzamos a entender que todos llevan cargas invisibles. Comenzamos a extender la mano con más ternura, a abrazar con más cuidado, a escuchar con más paciencia. El sufrimiento nos rompe para que podamos ser reparados de forma más bella. Nos vacía para que podamos ser llenados con más de la presencia de Dios. Nos hiere para que podamos ser sanados con más profundidad. Nos humilla para que podamos ser exaltados con más sabiduría. Y mientras esto sucede, mientras estamos en medio del proceso, mientras aún no vemos el resultado final, podemos confiar, podemos descansar en la certeza de que todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que aman a Dios y son llamados según sus propósitos. Esto no significa que todas las cosas sean buenas, significa que Dios es tan poderoso, tan sabio, tan amoroso, que logra hacer que incluso las cosas malas contribuyan a nuestro bien final. Él logra escribir historias hermosas con tintas oscuras, logra componer sinfonías gloriosas usando incluso las notas más disonantes. Entonces, si estás pasando por un momento de sufrimiento hoy, si tu corazón está doliendo, si tus lágrimas parecen no tener fin, quiero que sepas que Dios ve cada lágrima, conoce cada dolor, siente cada latido de tu corazón desesperado. Él no está ausente, Él no es indiferente, Él no te ha olvidado. Al contrario, Él está más cerca de ti ahora de lo que tal vez haya estado en mucho tiempo, porque es en los valles donde descubrimos su presencia de forma más real. Es en la oscuridad donde su luz brilla con más intensidad. Es en la debilidad donde su fuerza se manifiesta de forma más poderosa. Me gustaría hacer una pequeña pausa en nuestra conversación, solo por un instante. Si este mensaje ha tocado tu corazón y tiene sentido para ti, te invito a darle un me gusta. Es un gesto simple, pero que nos ayuda mucho a llegar a más personas que, como tú, necesitan una palabra de esperanza. Y si aún no eres parte de nuestra comunidad, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Más que eso, te hago una invitación especial.
Piensa en alguien a quien ames y que esté pasando por un momento de dolor o de incertidumbre. Comparte este video con esa persona. Puede ser la semilla de esperanza que necesita para florecer. Y finalmente, usa los comentarios para contarme lo que sentiste. Realmente quiero saber tu experiencia y cómo este mensaje tocó tu alma. Tu comentario es una parte importante de nuestro camino. El camino que acabamos de comenzar nos lleva a un territorio sagrado, un lugar donde las verdades más profundas sobre Dios y sobre nosotros mismos se revelan no a través de explicaciones teológicas complejas, sino a través de la experiencia cruda y real de la vida. Y es aquí donde necesitamos hablar de algo que puede sonar contradictorio. La fe verdadera no es la ausencia de dudas, sino la elección de confiar en Dios incluso cuando las circunstancias gritan lo contrario. Piensa por un momento en la diferencia entre fe teórica y fe probada. Cuando todo va bien, cuando nuestras cuentas están al día, nuestra familia está sana, nuestras relaciones son armoniosas, es fácil decir que confiamos en Dios. Es como decir que eres un buen conductor mientras conduces por una carretera recta, en un día soleado, sin tráfico. Pero la verdadera habilidad de un conductor solo se prueba cuando necesita conducir en una tormenta, en una carretera sinuosa, con niebla densa. De la misma manera, nuestra fe solo revela su verdadera naturaleza cuando es puesta a prueba, cuando el diagnóstico llega y sacude todas tus expectativas de futuro. Cuando la persona que más amabas decide irse y te preguntas si alguna vez podrás volver a amar. Cuando el empleo que sostenía a tu familia desaparece y no sabes cómo vas a pagar las facturas del próximo mes. Es en esos momentos cuando descubrimos si nuestra fe era solo una filosofía bonita o si es un ancla capaz de sostenernos en medio de la tormenta. Y aquí está una de las verdades más liberadoras que puedes descubrir. A Dios no le molestan tus dudas. Él no se ofende cuando le haces preguntas difíciles. Él no se aleja cuando gritas tu dolor en oración. De hecho, Él prefiere tu honestidad desesperada a tu educación religiosa vacía. Prefiere tu corazón quebrantado buscando respuestas a tu sonrisa falsa fingiendo que todo está bien. Mira a los salmistas. Ellos no tenían miedo de derramar sus corazones ante Dios con toda la honestidad posible. ¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? Estas no son palabras de alguien que está fingiendo estar bien. Son palabras de alguien que conoce a Dios íntimamente lo suficiente como para ser completamente vulnerable ante Él. Y es justamente en esa vulnerabilidad donde algo extraordinario sucede. Cuando dejamos de intentar impresionar a Dios con nuestra fuerza espiritual y comenzamos a acercarnos a Él con nuestra debilidad humana, descubrimos que Él estaba esperando justamente eso. Porque Dios no se impresiona con nuestra capacidad de tener todo bajo control. Él se mueve cuando reconocemos que lo necesitamos desesperadamente. Esto nos lleva a uno de los aspectos más misteriosos y hermosos del sufrimiento. Es una escuela donde aprendemos lecciones que solo pueden ser enseñadas en el aula del dolor. Hay conocimientos sobre Dios, sobre nosotros mismos, sobre la vida, que simplemente no pueden ser transmitidos a través de libros, sermones o conversaciones. Necesitan ser vividos, experimentados, descubiertos a través de la experiencia personal. Por ejemplo, puedes leer 1000 veces en la Biblia que Dios es fiel. Puedes memorizar versículos sobre su fidelidad, cantar himnos sobre ella, predicar sobre ella. Pero hay una diferencia abismal entre saber intelectualmente que Dios es fiel y descubrir su fidelidad cuando todo a tu alrededor se está desmoronando. Cuando ya no tienes fuerzas para continuar y descubres que Él sigue sosteniéndote. Cuando crees que no podrás pasar un día más y Él te da no solo fuerza para ese día, sino una paz sobrenatural que ni siquiera sabías que era posible experimentar. Es como la diferencia entre saber que existe el fuego y ser calentado por él en una noche fría, entre saber que existe el agua y calmar tu sed cuando te estás muriendo de sed en el desierto. El conocimiento intelectual es valioso, pero la experiencia personal transforma nuestra alma de una manera que nada más puede hacer. Y esa transformación no sucede a pesar del sufrimiento, sino a través de él. Cada dificultad que enfrentamos es una oportunidad para descubrir recursos internos que no sabíamos que poseíamos. Cada momento de desesperación es una oportunidad de experimentar el consuelo sobrenatural del Espíritu Santo. Cada noche de insomnio es una oportunidad de desarrollar una intimidad con Dios que no podríamos alcanzar de otra manera. Pero seamos honestos, en medio del dolor, no parece que estemos aprendiendo nada valioso. Parece que solo estamos sobreviviendo.
solo intentando pasar un día más sin desmoronarnos por completo. Es como una persona que está aprendiendo a nadar siendo arrojada a una piscina profunda. En ese momento no está pensando en técnicas de natación o en los beneficios del ejercicio acuático, solo está tratando de mantener la cabeza fuera del agua. Solo después, cuando logra nadar con seguridad, se da cuenta de cuánto esa experiencia desesperada la fortaleció. Solo después comprende el músculo que desarrolló, la confianza que ganó, los miedos que superó. Lo mismo sucede con las lecciones espirituales que aprendemos a través del sufrimiento. Muchas veces, solo podemos ver el valor de lo que vivimos cuando miramos hacia atrás, con la perspectiva que el tiempo y la sanación nos dan. Ahora, déjame compartir contigo algo que puede revolucionar la forma en que ves tus momentos difíciles. El amor de Dios no se demuestra solo en los momentos de bendición y prosperidad, sino especialmente en los valles de sombra y muerte. Cualquiera puede amarte cuando estás en tu mejor momento, cuando estás alegre, cuando tienes algo que ofrecer. Pero el amor verdadero se revela cuando estás en tu peor momento, cuando no tienes nada que dar, cuando eres solo necesidad cruda y vulnerabilidad absoluta. Eso es exactamente lo que Dios hace con nosotros. Él no nos ama solo cuando estamos espiritualmente vibrantes, cuando nuestra fe es fuerte, cuando estamos sirviendo activamente en la iglesia, cuando nuestra vida parece un testimonio hermoso. Él nos ama especialmente cuando estamos quebrantados, cuando nuestra fe es frágil, cuando estamos cuestionando todo, cuando nuestra vida parece un caos total. ¿Y sabes cómo lo sabemos? Porque fue exactamente cuando estábamos en nuestro peor estado que Él dio su mayor regalo. Pero Dios demuestra su propio amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Él no esperó a que nos arregláramos, que mejoráramos, que nos hiciéramos dignos. Él nos amó primero. Él nos salvó primero. Él se entregó por nosotros cuando todavía éramos sus enemigos. Esto significa que cuando estás pasando por el momento más difícil de tu vida, cuando te sientes más alejado de Dios, cuando crees que lo has decepcionado de una forma imperdonable, en realidad es el momento en que su corazón está más cerca del tuyo, porque Él tiene una atracción especial por los corazones quebrantados. Él se mueve de forma especial hacia los que están sufriendo. Y aquí entra una de las realidades más transformadoras sobre la redención. Dios tiene la capacidad sobrenatural de transformar nuestros mayores fracasos en sus mayores triunfos. Él no solo repara nuestras vidas rotas, las reconstruye de una forma más gloriosa de lo que eran antes. Es como un artista que toma pedazos de vidrio roto y crea un mosaico más hermoso de lo que el objeto original jamás fue. Piensa en la historia de David. Él cometió adulterio, mintió, manipuló situaciones para encubrir sus errores y llegó al punto de mandar a matar a un hombre inocente para ocultar su pecado. Si fuera hoy, estaría en la primera página de todos los periódicos, sería cancelado en las redes sociales, perdería toda credibilidad moral. Pero Dios tomó ese corazón roto por el arrepentimiento y lo hizo un hombre conforme a su corazón. Lo que transformó a David no fue la ausencia de fallas, sino la forma en que respondió cuando sus fallas fueron expuestas. En lugar de justificarse, de culpar a otros, de minimizar sus errores, se quebrantó por completo ante Dios. Escribió el Salmo 51, una de las oraciones de arrepentimiento más profundas y sinceras que jamás hayan existido. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu inquebrantable dentro de mí. Y Dios atendió a ese clamor. No solo perdonó a David, sino que lo usó de maneras aún más poderosas después de ese periodo sombrío. Algunos de los salmos más consoladores, más llenos de sabiduría espiritual, fueron escritos por David después de que pasó por la experiencia de ver sus propias fallas y descubrir la magnitud de la gracia divina. Esto nos lleva a una pregunta que puede cambiarlo todo para ti. ¿Y si el sufrimiento que estás viviendo hoy no fuera un obstáculo para tu fe, sino el camino por el cual se volverá genuina e inquebrantable? ¿Y si tus lágrimas no fueran señales de debilidad espiritual, sino semillas de una fuerza que aún no has descubierto que posees? ¿Y si Dios está usando exactamente aquello que más te hiere para desarrollar en ti la compasión, la sabiduría, la profundidad espiritual que Él quiere usar para bendecir a otras personas? Hay una diferencia profunda entre conocer a Dios de oídas y conocerlo por experiencia personal. Es la diferencia entre conocer a alguien por reputación y ser íntimo de esa persona. Y la intimidad se desarrolla no en los momentos de fiesta y celebración,
sino en los momentos de vulnerabilidad y necesidad mutua, cuando estás desesperado, cuando ya no tienes a nadie a quien recurrir, cuando ya has intentado todas las soluciones humanas posibles. Es ahí donde descubres que Dios no es solo una filosofía o una religión. Él es una persona real, presente, activa, que responde al clamor de tu corazón de formas que jamás imaginaste que fueran posibles. Y ese descubrimiento transforma no solo la forma en que ves a Dios, sino cómo ves todo lo demás. Cuando experimentas el consuelo sobrenatural del Espíritu Santo en una noche de desesperación, nunca más dudas de que Él existe y le importas. Cuando ves a Dios proveer de forma milagrosa en una situación imposible, nunca más cuestionas si Él es lo suficientemente poderoso para cuidar de tus necesidades. Pero hay algo aún más profundo sucediendo durante el sufrimiento, la sanación interior. Y aquí necesitamos entender que esta sanación no sucede a pesar del dolor, sino a través de él. Es como una cirugía espiritual, donde Dios necesita abrir heridas antiguas para poder limpiarlas y sanarlas adecuadamente. Muchas veces, llevamos dentro de nosotros heridas que nunca fueron tratadas adecuadamente. Viejas heridas, decepciones no procesadas, miedos que se instalaron en nuestro corazón después de experiencias traumáticas. Esas heridas se quedan allí, latentes, afectando la forma en que nos relacionamos con Dios, con nosotros mismos y con otras personas. Y mientras nuestra vida va bien, es fácil ignorar esos dolores internos. Pero cuando llega una crisis, cuando nos vemos forzados a mirar hacia adentro, esas heridas antiguas frecuentemente salen a la superficie. Y aunque sea doloroso revivirlas, también es una oportunidad de sanación que tal vez no surgiría de otra manera. Es como si Dios estuviera diciendo: ya que estás pasando por un momento de dolor, ¿qué tal si aprovechamos para tratar también esos dolores antiguos que te están impidiendo ser plenamente libre? Y entonces comenzamos un proceso que es simultáneamente doloroso y liberador. Comenzamos a entender patrones en nuestra vida que antes no veíamos. Comenzamos a darnos cuenta de cómo ciertas heridas del pasado afectaron nuestra capacidad de confiar, de amar, de perdonar. Comenzamos a ver cómo algunas de nuestras reacciones exageradas o desproporcionadas no tenían tanto que ver con la situación presente, sino con desencadenantes emocionales conectados a traumas antiguos. Y a medida que Dios va trayendo esas cuestiones a la luz, Él también va trayendo sanación. No es una sanación instantánea e indolora, sino una sanación profunda y duradera. Es como la diferencia entre tomar un analgésico para el dolor de cabeza y descubrir y tratar la causa real que está provocando esos dolores recurrentes. En ese proceso, nuestra oración también se transforma. Salimos del lugar de quien simplemente pide ser librado de las dificultades y entramos en el lugar de quien busca la presencia de Dios en medio de ellas. En lugar de orar: Dios, quita esto de mí, comenzamos a orar: Dios, ¿qué quieres enseñarme a través de esto? ¿Cómo quieres transformarme por medio de esta experiencia? ¿De qué forma puedo crecer espiritualmente a través de este dolor? Ese cambio en la oración revela un cambio en el corazón. Revela una madurez espiritual que reconoce que Dios tiene propósitos mayores que simplemente mantenernos cómodos. Revela una confianza que dice: aunque no entienda lo que está pasando, confío en que tú sabes lo que estás haciendo en mi vida. Y es interesante cómo, cuando hacemos ese cambio, frecuentemente descubrimos que la situación externa no cambió inmediatamente, pero nuestra paz interior se multiplica. Es como si el problema continuara allí, pero nuestra capacidad de lidiar con él hubiera sido sobrenaturalmente ampliada. Como si Dios hubiera aumentado nuestra resistencia emocional y espiritual de una forma que no podemos explicar lógicamente. Esto nos lleva a otro aspecto fundamental. El sufrimiento nos enseña sobre la diferencia entre felicidad y alegría. La felicidad depende de las circunstancias externas. Cuando las cosas van bien, somos felices. Cuando van mal, nos ponemos tristes. Es una montaña rusa emocional donde nuestro bienestar interno es rehén de los acontecimientos externos. Pero la alegría es diferente. La alegría es una cualidad del alma que no depende de las circunstancias. Es posible tener alegría incluso en medio del dolor, paz incluso en medio de la tormenta, esperanza incluso cuando todo parece perdido. Y esa alegría no es algo que logramos producir por fuerza de voluntad. Es un fruto sobrenatural del Espíritu Santo que crece en nuestro corazón cuando aprendemos a encontrar nuestra identidad no en lo que nos sucede, sino en quienes somos en Cristo.
¿Y sabes cuándo desarrollamos esa alegría profunda? Justamente en los momentos en que no tenemos motivos externos para estar alegres, cuando nos vemos forzados a buscar fuentes internas de consuelo, cuando descubrimos que nuestra paz no puede depender de cosas que pueden ser quitadas de nosotros en cualquier momento. Es como descubrir que tienes una fuente de agua pura dentro de tu propia casa, después de años creyendo que dependías de la lluvia para tener agua para beber. La alegría que viene de Dios es esa fuente interna que brota agua viva incluso en los periodos de sequía, incluso cuando las circunstancias externas son áridas y difíciles. Pero tal vez te estés preguntando, todo esto es muy bonito en la teoría, pero ¿cómo hago para vivir estas verdades en el día a día cuando el dolor es tan intenso que apenas puedo respirar? Y esa es una pregunta completamente válida y necesaria, porque una cosa es entender intelectualmente los propósitos del sufrimiento, otra cosa es lograr aplicar eso cuando estamos en el ojo del huracán. La primera cosa que necesitamos entender es que no existe una fórmula mágica para transformar el dolor en alegría instantáneamente. El proceso de crecimiento espiritual a través del sufrimiento es exactamente eso, un proceso. Tiene altibajos, avances y retrocesos, momentos de claridad y momentos de confusión total. Hay días en los que te despertarás sintiendo la presencia de Dios de forma casi tangible, con una paz inexplicable, con una confianza inquebrantable de que todo saldrá bien. Y hay otros días en los que te despertarás sintiendo como si Dios estuviera a millones de kilómetros de distancia, cuando el dolor parecerá insoportable, cuando te preguntarás si vale la pena seguir luchando. Y ambos tipos de días son parte del proceso. Ambos son normales. Ambos son lugares donde Dios puede encontrarte. Él no está presente solo en los días buenos espiritualmente. Él está especialmente presente en los días malos, incluso cuando no puedes sentirlo. Es como estar en una cueva muy oscura. Solo porque no puedes ver la luz no significa que no exista. Solo porque no puedes sentir el calor del sol no significa que dejó de brillar. Tu percepción de la presencia de Dios puede estar temporalmente perjudicada por la intensidad del dolor, pero su presencia real continúa allí, constante e inquebrantable. Y aquí hay algo que puede marcar toda la diferencia en tus días más difíciles. Aprende a distinguir entre tus sentimientos y tu fe. Los sentimientos son olas que van y vienen. La fe es el ancla que permanece firme independientemente de las olas. Puedes sentirte abandonado por Dios y aún así elegir confiar en que Él no te ha abandonado. Puedes sentirte sin esperanza y aún así elegir declarar que tu esperanza está en Él. Esto no es fingir o negar la realidad. Es reconocer que existe una realidad más profunda que lo que tus sentimientos te están diciendo en el momento presente. Es como un piloto que aprende a confiar en los instrumentos del avión, incluso cuando sus sentidos están confundidos por la turbulencia y la oscuridad. Y a medida que practicas esta disciplina espiritual de elegir la fe por encima de los sentimientos, algo extraordinario comienza a suceder. Tus sentimientos comienzan a alinearse con tu fe. La paz que declaraste por la fe comienza a manifestarse en tu corazón. La esperanza que confesaste con los labios comienza a brotar en tu alma. La presencia de Dios que reconociste por la fe comienza a ser experimentada de forma sensible. No sucede de la noche a la mañana. Es un proceso gradual, con avances y retrocesos. Pero sucede, y cuando sucede, descubres que has desarrollado músculos espirituales que no sabías que tenías. Descubres que eres más fuerte de lo que imaginabas, más resiliente de lo que soñabas, más capaz de lidiar con adversidades de lo que jamás creíste que fuera posible. Me gustaría hacer una pequeña pausa en nuestra conversación, solo por un instante. Si este mensaje ha tocado tu corazón y tiene sentido para ti, te invito a darle un me gusta. Es un gesto simple, pero que nos ayuda mucho a llegar a más personas que, como tú, necesitan una palabra de esperanza. Y si aún no eres parte de nuestra comunidad, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Más que eso, te hago una invitación especial. Piensa en alguien a quien ames y que esté pasando por un momento de dolor o de incertidumbre. Comparte este video con esa persona. Puede ser la semilla de esperanza que necesita para florecer. Y finalmente, usa los comentarios para contarme lo que sentiste. Realmente quiero saber tu experiencia y cómo este mensaje tocó tu alma. Tu comentario es una parte importante de nuestro camino. Ahora necesitamos bajar aún más profundo,
hasta esas capas más íntimas del alma donde viven nuestros miedos más secretos, nuestros dolores más antiguos, nuestros cuestionamientos más honestos. Es un territorio que pocos tienen el coraje de explorar, porque exige una vulnerabilidad que nuestra naturaleza humana instintivamente rechaza. Pero es exactamente en ese lugar, en esas profundidades oscuras del corazón humano, donde ocurren las transformaciones más poderosas y duraderas. Hablemos de esos miedos que te atormentan en la madrugada, cuando el silencio de la casa amplifica los pensamientos que logras sofocar durante el día. El miedo a no ser lo suficientemente fuerte para pasar por esto. El miedo a que Dios se haya olvidado de ti. El miedo a que tu dolor no tenga ningún propósito, a que sea solo sufrimiento aleatorio en un universo indiferente. El miedo a haber decepcionado tanto a Dios que Él decidió abandonarte a tu suerte. Esos miedos son reales, duelen, roban tu sueño y tu paz. Y la primera cosa que necesitamos entender es que tener esos miedos no te convierte en una persona de poca fe. De hecho, revelan lo mucho que te importa, lo mucho que tu relación con Dios significa para ti. Una persona indiferente no tendría miedo de ser abandonada por Dios. Una persona que no amara profundamente no temería estar decepcionando a aquel que ama. Tus miedos, por más aterradores que sean, son en realidad una forma distorsionada de amor. Son la sombra de un corazón que desea desesperadamente estar bien con Dios, que anhela su aprobación, que necesita de su presencia como los pulmones necesitan aire. Y Dios ve a través de la distorsión del miedo y ve el amor que está detrás de él. Él no se ofende con tus miedos. Él se conmueve con el corazón que los genera. Piensa en un niño pequeño que se perdió en un centro comercial lleno de gente. Está llorando, gritando, desesperado, tal vez incluso enojado con sus padres por haberlo abandonado. Pero cuando los padres lo encuentran, no se irritan con las lágrimas o con la ira del niño. Ven a través del comportamiento exterior y comprenden el terror, el amor, la necesidad desesperada que está detrás de todo eso. Simplemente abrazan al niño y lo consuelan hasta que se calme. Así es como Dios responde a nuestros miedos, a nuestras dudas, incluso a nuestra ira. Él ve el corazón que está detrás de la tormenta emocional y responde con compasión, no con juicio. Él entiende que cuando gritas, ¿por qué me has abandonado?, en realidad estás clamando, por favor no me abandones. Él escucha la necesidad detrás de la acusación, el amor detrás del dolor. Y es aquí donde algo extraordinario comienza a suceder. Cuando dejas de intentar esconder tus miedos de Dios y comienzas a traerlos honestamente ante Él, cuando dejas de fingir que estás espiritualmente bien y admites que estás hecho un caos por dentro, creas espacio para que el Espíritu Santo se mueva de una forma que antes no era posible. Es como la diferencia entre intentar limpiar una herida infectada solo por fuera, manteniéndola cubierta y fingiendo que no existe, y abrirla completamente para que pueda ser limpiada adecuadamente y cicatrizar de forma saludable. Duele mucho más al principio, pero es la única forma de sanación real y duradera. El Espíritu Santo es llamado el Consolador, pero su consuelo no funciona como una tirita emocional que simplemente cubre el dolor. Él consolida nuestra alma destrozada, nos recompone de dentro hacia afuera, nos reconstruye con materiales más resistentes de lo que teníamos antes. Es un proceso de ingeniería espiritual donde Él toma los pedazos rotos de nuestra vida y los reúne en una configuración más fuerte y más hermosa que la original. Pero para que eso suceda, primero necesitamos permitirle que Él vea todos los pedazos, no solo los fragmentos bonitos que no nos da vergüenza mostrar, sino también esos trozos oscuros que escondemos incluso de nosotros mismos, esas heridas que nunca le contamos a nadie, esos pecados que cargamos como piedras pesadas en el corazón, esas decepciones que moldearon nuestra visión de Dios de formas que ni siquiera nos damos cuenta. Es un proceso que exige un coraje tremendo, porque significa mirar partes de nosotros mismos que preferiríamos que no existieran. Significa admitir que no somos las personas que nos gustaría ser. Significa reconocer que necesitamos un tipo de ayuda que va mucho más allá de lo que cualquier ser humano puede ofrecer. Pero cuando hacemos eso, cuando nos exponemos completamente ante Dios sin máscaras, sin pretensiones, sin excusas, descubrimos algo que cambia nuestra vida para siempre. Él nos ama exactamente como somos, pero nos ama demasiado como para dejarnos así. Él ve cada herida, cada falla, cada área rota de nuestra vida, y en lugar de alejarse con asco, Él se acerca con compasión y con un plan de restauración.
Imagina un restaurador de arte encontrando una pintura valiosa que ha sido severamente dañada. Otros podrían mirarla y ver solo un cuadro arruinado, sin valor, imposible de ser recuperado. Pero el restaurador ve a través de los daños y ve la obra maestra original. Él no se limita a cubrir los agujeros o a pintar sobre las partes dañadas. Trabaja capa por capa, removiendo cuidadosamente los elementos que no pertenecen al original, restaurando colores que se desvanecieron, reparando el lienzo que se rompió. Es un trabajo minucioso, que demanda tiempo, paciencia, pericia especializada. Y durante el proceso de restauración, la pintura puede parecer peor de lo que estaba antes, porque el restaurador necesita remover barnices antiguos, exponer capas ocultas, tratar problemas que no eran visibles en la superficie. Pero el resultado final es una obra de arte más gloriosa de lo que jamás fue, porque no solo recuperó su belleza original, sino que ganó una resistencia y una profundidad que solo el proceso de restauración podría dar. Es exactamente eso lo que Dios hace con nosotros. Él es el restaurador supremo, y tú eres la obra de arte que Él está pacientemente recuperando. Cada sufrimiento por el que pasas, cada dolor que experimentas, cada momento de quebranto que vives, puede ser parte del proceso divino de restauración. Él está removiendo capas de miedo, de amargura, de inseguridad que se acumularon a lo largo de los años. Está exponiendo y tratando heridas antiguas que estaban infectadas e impidiendo tu sanación completa. Está revelando a la persona original para la que fuiste creado, pero en una versión aún más fuerte y más hermosa. Y durante ese proceso, puedes sentirte peor antes de sentirte mejor. Puede que cuestiones que estaban dormidas salgan a la superficie. Puede que te vuelvas más sensible emocionalmente por un tiempo. Puede que antiguos patrones de pensamiento y comportamiento sean desafiados de formas incómodas. Pero eso no significa que estés retrocediendo espiritualmente. De hecho, puede ser evidencia de que estás progresando. Es como cuando empiezas a hacer ejercicio después de mucho tiempo sedentario. En los primeros días, tus músculos duelen. Te sientes cansado, tal vez incluso te arrepientas de haber empezado, pero ese dolor no significa que el ejercicio te esté haciendo mal. Es señal de que músculos que estaban atrofiados están siendo despertados y fortalecidos. De la misma manera, cuando el Espíritu Santo comienza a trabajar en las áreas más profundas de tu alma, puede haber un malestar inicial. Emociones que habías suprimido pueden salir a la luz. Heridas que pensabas que estaban cicatrizadas pueden mostrarse aún sensibles. Patrones de relación que considerabas normales pueden ser cuestionados. Pero ese malestar es temporal y está al servicio de una sanación permanente. Es como el dolor necesario de una cirugía que va a remover algo que te estaba causando daño crónico. El procedimiento duele, la recuperación es desafiante, pero el resultado final es una vida libre del dolor que cargabas desde hace tanto tiempo. Hablemos de las pruebas desde un ángulo diferente. No solo revelan quiénes somos, sino que también revelan recursos internos que no sabíamos que poseíamos. Es como descubrir que tu casa tiene un generador de emergencia que no sabías que existía, justo cuando la energía eléctrica se va. O encontrar una fuerza física que desconocías cuando necesitas levantar algo muy pesado para salvar a alguien que amas. ¿Cuántas personas descubrieron que eran mucho más valientes de lo que imaginaban cuando necesitaron enfrentar una enfermedad grave? ¿Cuántas descubrieron una capacidad de perdón que no sabían que tenían cuando fueron traicionadas profundamente? ¿Cuántas encontraron una fe inquebrantable escondida en algún lugar del alma cuando todo a su alrededor se desmoronó? Estos descubrimientos no suceden en los tiempos fáciles. En los tiempos fáciles, vivimos en la superficie de nuestras capacidades. Usamos solo un pequeño porcentaje de los recursos que Dios puso dentro de nosotros. Es como tener un coche potente y conducir siempre a velocidades bajas. Nunca descubres realmente de lo que ese motor es capaz hasta que te pones en una situación que exige toda su potencia. El sufrimiento es frecuentemente esa situación que nos fuerza a descubrir de lo que realmente somos capaces cuando nos apoyamos en la fuerza de Dios. Y el descubrimiento es siempre sorprendente. Descubrimos que podemos soportar mucho más de lo que pensábamos posible. Descubrimos que tenemos una resiliencia emocional que desconocíamos. Descubrimos que nuestra fe, cuando es probada bajo presión, es mucho más sólida de lo que imaginábamos. Pero aquí está la hermosa paradoja. Esa fuerza que descubrimos no viene de nosotros mismos. Viene de una fuente que está más allá de nosotros,
pero que habita en nosotros por el Espíritu Santo. Es como si Dios hubiera instalado en cada uno de sus hijos un sistema de energía sobrenatural que solo se activa en momentos de necesidad extrema. Y cuanto más aprendemos a acceder a esa fuente de fuerza divina, más descubrimos que es inagotable. No es como una batería que va perdiendo carga con el uso, es como un grifo conectado a un reservorio infinito. Cuanto más usamos, más descubrimos que hay disponible. Esto explica cómo algunas personas logran pasar por tragedias inimaginables, manteniendo una paz y una alegría que desafían toda lógica humana. Ellas descubrieron cómo conectarse con esa fuente sobrenatural de fuerza. Aprendieron que cuando su fuerza humana se agota, la fuerza divina acaba de comenzar a manifestarse. Pero seamos prácticos. ¿Cómo te conectas con esa fuente? ¿Cómo accedes a esa fuerza sobrenatural cuando apenas puedes salir de la cama por la mañana porque el dolor emocional es tan intenso? La primera cosa es dejar de intentar ser fuerte por tus propios esfuerzos. Deja de intentar mantener todo bajo control. Deja de fingir que estás bien cuando no lo estás. Reconoce tu fragilidad. Admite tu necesidad. Confiesa tu dependencia de Dios. Esto no es debilidad, es sabiduría espiritual. La fuerza de Dios se perfecciona en la debilidad humana. Esto significa que cuanto más reconoces que lo necesitas, más espacio creas para que Él se manifieste en tu vida. Es como vaciar un vaso sucio para que pueda ser llenado con agua limpia. Mientras el vaso esté lleno del líquido sucio, no hay espacio para el líquido limpio. Y entonces, aprende a apoyarte en él momento a momento. No intentes planear cómo vas a soportar la próxima semana o el próximo mes. Concéntrate en recibir la gracia que necesitas para este momento presente. Jesús dijo que le basta a cada día su mal, pero también dijo que su gracia es suficiente para cada momento del día. Es como aprender a respirar. No intentas inspirar el aire que vas a necesitar mañana. Inspiras el aire que necesitas ahora. Confías en que estará disponible cuando necesites el próximo aliento. De la misma manera, recibes la fuerza de Dios para este momento presente, confiando en que estará disponible en el próximo momento cuando la necesites. Y a medida que practicas esta dependencia consciente de Dios, algo extraordinario sucede. Comienzas a percibir su presencia de formas que antes pasaban desapercibidas. Una paz inexplicable que surge en medio de la tormenta. Una sabiduría que no viene de tus propios pensamientos, sino de una fuente más profunda. Una compasión por otras personas que está más allá de tu capacidad natural de amar. Estas son manifestaciones del Espíritu Santo trabajando a través de ti, transformando no solo tu experiencia personal de sufrimiento, sino usando esa experiencia para convertirte en un instrumento de sanación para otros. Es como si Dios estuviera transformando tus heridas en fuentes de agua viva que pueden dar alivio a la sed espiritual de personas que están pasando por dolores similares. Y aquí llegamos a uno de los aspectos más redentores del sufrimiento. Nos conecta con el sufrimiento de otras personas de una forma que la prosperidad nunca podría. Cuando nunca has pasado por una pérdida, es difícil entender la profundidad del dolor de quien perdió a alguien amado. Cuando nunca has enfrentado una enfermedad grave, es desafiante comprender el terror de quien recibió un diagnóstico aterrador. Pero cuando has pasado por esas experiencias, cuando conoces en tu propia piel el sabor de las lágrimas amargas, desarrollas una empatía que va más allá de las palabras consoladoras. Logras abrazar a otra persona de una forma que comunica sin hablar. Lo entiendo. Yo estuve donde tú estás, y yo sobreviví. Tú también sobrevivirás. Esta capacidad de consolar a otros con el consuelo que tú mismo recibiste de Dios no es solo un subproducto del sufrimiento. Es una de las razones por las que Dios permite que pasemos por ciertas dificultades. Él nos está preparando para ser instrumentos de su compasión en la vida de personas que aún van a cruzarse en nuestro camino. Piensa en el diamante. No nace brillando. Comienza como carbón, material común, sin belleza aparente. Pero cuando es sometido a una presión extrema por largos períodos, cuando es moldeado por las condiciones más adversas que se pueden imaginar, se transforma en una de las sustancias más preciosas y bellas del mundo. La presión que debería destruirlo es exactamente lo que lo transforma en algo de valor inestimable. Y después de formado, cada faceta que brilla es un reflejo de la presión que soportó. Su belleza no existe a pesar de la presión, sino a causa de ella. Estás pasando por el proceso del diamante. La presión que estás sintiendo hoy, el dolor que estás cargando, las circunstancias adversas que parecen estar aplastándote, pueden estar haciendo contigo exactamente lo que la presión hace con el carbón. Pueden estar transformando algo común en una preciosidad rara.
Y cuando el proceso esté completo, cuando emerjas de esta fase más difícil de tu vida, las personas verán en ti un brillo que no existía antes. Percibirán una sabiduría que no viene de libros, una compasión que no se aprende en un curso, una fuerza que no se desarrolla en un gimnasio. Verán a un ser humano que fue refinado por el dolor y emergió más precioso que el oro puro. El propio oro pasa por un proceso similar. En su estado natural está mezclado con impurezas, con otros materiales que disminuyen su valor y su belleza. Para revelar su pureza, necesita pasar por el fuego refinador. Necesita ser calentado a temperaturas altísimas, donde las impurezas se separan y pueden ser removidas. Durante el proceso, el oro puede parecer que está siendo destruido. El calor es intenso, el proceso es largo, y para quien observa desde fuera puede parecer que no quedó nada de valor. Pero el orfebre experto sabe exactamente lo que está haciendo. Él controla la temperatura, monitorea el tiempo, y no detiene el proceso hasta que el oro esté completamente purificado. Lo interesante es que el orfebre sabe que el proceso está completo cuando logra ver su propio reflejo en el oro derretido. Cuando todas las impurezas han sido removidas, la superficie del oro se vuelve como un espejo perfecto. De la misma manera, el proceso por el que estás pasando puede estar removiendo impurezas de tu alma que ni siquiera sabías que existían. Miedos, orgullo, autosuficiencia, amarguras, juicios, todas esas cosas que impiden que reflejes perfectamente el carácter de Cristo. Y Dios, como el orfebre divino, no interrumpirá el proceso hasta que pueda ver su propio reflejo en ti. Es un proceso doloroso, pero también es un privilegio extraordinario. No todo el mundo es elegido para pasar por este tipo de refinamiento intensivo. No toda persona tiene la oportunidad de convertirse en un diamante espiritual u oro purificado. El hecho de que estés pasando por esto puede ser una indicación de que Dios tiene planes especiales para tu vida, planes que exigen un carácter refinado, una fe purificada, un corazón preparado a través de la prueba. Y aquí hay una verdad que puede cambiar tu perspectiva sobre el tiempo que está llevando este proceso. Los momentos más oscuros frecuentemente preceden a los mayores avances espirituales. Es como la oscuridad que precede al amanecer. Cuanto más densa parece la noche, más cerca puedes estar del amanecer. Muchas veces, cuando sentimos que no aguantamos un día más, que hemos llegado a nuestro límite absoluto, es exactamente cuando Dios está a punto de hacer algo nuevo en nuestra vida. Es como si Él esperara hasta que nuestra confianza en nuestras propias fuerzas estuviera completamente agotada, para entonces revelar lo que Él puede hacer a través de nosotros. Esto no significa que debamos romantizar el sufrimiento o fingir que no duele. Duele sí. A veces duele de una forma que parece insoportable, pero significa que podemos atravesar el dolor con esperanza, sabiendo que tiene un límite, un propósito, un resultado final que justificará todo el proceso. Y mientras lo atravesamos, no estamos solos. El Espíritu Santo, nuestro Consolador, está con nosotros no solo en los momentos en que logramos sentirlo, sino especialmente en los momentos en que su presencia parece más distante. Él no nos abandona cuando nuestra fe vacila. No se aleja cuando nuestra oración se vuelve un grito desesperado más que una conversación educada. De hecho, es justamente en esos momentos que Él se acerca más. Como un padre que corre hacia el hijo que se cayó y está llorando, como una madre que abraza más fuerte al niño que tiene miedo, Dios responde a nuestra vulnerabilidad con una cercanía aún mayor. Y entonces, gradualmente, comenzamos a percibir que nuestra identidad ya no está definida por las circunstancias que enfrentamos, sino por quienes somos en Cristo. Comenzamos a entender que nuestra paz no depende de tener una vida sin problemas, sino de tener un Dios que es más grande que cualquier problema. Comenzamos a descubrir que nuestra alegría no está en las cosas que pueden ser quitadas de nosotros, sino en la relación que nadie puede destruir. Esta es la liberación espiritual. Cuando dejamos de luchar contra las circunstancias y comenzamos a buscar a Dios a través de ellas. Cuando dejamos de ver el sufrimiento como evidencia de que a Dios no le importa y comenzamos a verlo como una oportunidad de descubrir cuánto le importa. Cuando transformamos nuestra oración de ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿A qué quieres hacer en mí a través de esto? Y ahí descubrimos una paz que realmente excede todo entendimiento. Una paz que no tiene sentido lógico ante las circunstancias, pero que es tan real y tan sólida que se convierte en nuestra nueva realidad. Una paz que no elimina los problemas externos, sino que los hace irrelevantes comparados con la presencia de Dios en nuestra alma.
Esta es la esperanza con propósito eterno, saber que nuestra historia no termina en el sufrimiento presente, sino en una gloria futura que es tan grande que hará que todos los dolores de ahora parezcan pequeños en comparación. No porque los dolores no fueran reales o significativos, sino porque la recompensa es infinitamente mayor. Es como una mujer en trabajo de parto. El dolor es real, es intenso, a veces parece insoportable, pero ella lo soporta porque sabe que hay un propósito, que hay un resultado final que vale todo el sufrimiento. Y cuando finalmente sostiene al bebé en sus brazos, el dolor no se olvida, pero se transforma en alegría por la vida nueva que nació. De la misma manera, cuando llegamos al final de este proceso de refinamiento espiritual, cuando vemos lo que Dios hizo a través de nuestro dolor, no olvidamos el sufrimiento, pero lo vemos con ojos completamente nuevos. Vemos cómo cada lágrima era una semilla, cómo cada momento de desesperación era una oportunidad de crecimiento, cómo cada quebranto era una apertura para que Dios entrara más profundamente en nuestra vida. Me gustaría hacer una pequeña pausa en nuestra conversación, solo por un instante. Si este mensaje ha tocado tu corazón y tiene sentido para ti, te invito a darle un me gusta. Es un gesto simple, pero que nos ayuda mucho a llegar a más personas que, como tú, necesitan una palabra de esperanza. Y si aún no eres parte de nuestra comunidad, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Más que eso, te hago una invitación especial. Piensa en alguien a quien ames y que esté pasando por un momento de dolor o de incertidumbre. Comparte este video con esa persona. Puede ser la semilla de esperanza que necesita para florecer. Y finalmente, usa los comentarios para contarme lo que sentiste. Realmente quiero saber tu experiencia y cómo este mensaje tocó tu alma. Tu comentario es una parte importante de nuestro camino. El camino de la oración nos lleva a un lugar de intimidad, pero esa misma intimidad nos prepara para otra realidad de la vida cristiana, la perseverancia. La vida no es una línea recta, sin obstáculos. Al contrario, está llena de curvas, subidas, bajadas, piedras en el camino y baches inesperados. Y es aquí donde necesitamos algo más que fe, más que oración. Necesitamos perseverancia. Necesitamos algo que nos haga seguir, incluso cuando todo en nosotros quiere rendirse. Hemos llegado al corazón de nuestro camino, al momento donde las cortinas se abren y el gran misterio finalmente se revela. Es aquí, en este lugar sagrado de la comprensión divina, donde todas las piezas del rompecabezas comienzan a encajar, donde las preguntas que nos atormentaban encuentran respuestas que no solo vienen a nuestra mente, sino que invaden nuestra alma con una claridad tan intensa que nunca más logramos ver la vida de la misma manera. El gran misterio es este. Dios permite el sufrimiento no porque no le importes, sino porque le importas tanto que está dispuesto a usar incluso tu dolor más profundo para transformarte en la persona extraordinaria que Él siempre supo que podrías ser. Cada lágrima que derramaste, cada noche que pasaste despierto luchando contra la angustia, cada momento en que gritaste al cielo pidiendo respuestas, no fue un desperdicio, fue una inversión divina en tu transformación. Imagina que descubrieras que alguien a quien amas profundamente está dispuesto a sufrir contigo, a cargar tu dolor como si fuera suyo, a renunciar a su propia comodidad para estar a tu lado en el valle más oscuro de tu vida. ¿Cómo cambiaría eso tu perspectiva sobre esa persona? ¿Cómo afectaría la forma en que ves el amor que siente por ti? Eso es exactamente lo que sucedió en la cruz. Jesús no se quedó en la comodidad del cielo observando tu dolor de lejos. Él descendió, se hizo humano, experimentó cada tipo de sufrimiento que tú puedes experimentar, y luego fue más allá, cargando no solo su propio dolor, sino todo el dolor de toda la humanidad sobre sus hombros. Él sufrió no solo contigo, sino por ti, para que nunca tuvieras que sufrir solo. Y ahora, cada vez que pasas por una prueba, no estás caminando por un territorio desconocido, estás siguiendo huellas que Jesús ya dejó. Cada lágrima que lloras hace eco de una lágrima que Él lloró. Cada momento de abandono que sientes resuena con el clamor que Él hizo en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero aquí está la parte que lo cambia todo. Jesús no solo pasó por el sufrimiento con nosotros, Él lo venció por nosotros. La resurrección no fue solo una demostración del poder de Dios sobre la muerte. Fue la prueba definitiva de que todo sufrimiento tiene un límite, de que todo dolor tiene una fecha de caducidad, de que toda oscuridad será superada por la luz. Esto significa que cuando estás en medio de tu prueba más difícil,
No solo estás esperando que pase, estás participando en un proceso que ya tiene un final garantizado. Estás viviendo una historia cuyo último capítulo ya fue escrito, y ese capítulo es de victoria completa, de redención total, de transformación gloriosa. Es como estar viendo una película donde el héroe está pasando por los momentos más difíciles, enfrentando obstáculos que parecen imposibles de superar. Si no supieras cómo termina la historia, te pondrías ansioso, preocupado, tal vez incluso perderías la esperanza. Pero cuando sabes que el final es de victoria, cuando tienes la certeza de que el héroe va a triunfar, puedes ver incluso las escenas más tensas con una paz interior, porque sabes que son solo parte del proceso que está llevando a la victoria final. Esa es tu posición ahora. No estás en una batalla donde el resultado es incierto. Estás en una guerra que ya fue ganada, solo que aún no has llegado al capítulo final de tu historia personal. Y mientras no llegas, cada desafío que enfrentas, cada dolor que soportas, cada momento de quebranto que vives, está contribuyendo a moldar en ti el carácter de alguien que no solo va a vencer, sino que va a vencer de una forma gloriosa. Piensa en el proceso de formación de una mariposa. Cuando la oruga entra en el capullo, si pudieras observar lo que sucede allí dentro, verías algo que parecería terrible. La oruga literalmente se deshace, se disuelve, pierde por completo su forma original. Para quien observara desde fuera, podría parecer muerte, destrucción total, el fin de cualquier esperanza. Pero en realidad, esa disolución aparente es el comienzo de la mayor transformación que se puede imaginar. Cada célula de la oruga está siendo reorganizada, cada parte de su ser está siendo recreada para una existencia completamente nueva. Y cuando finalmente emerge del capullo, ya no es la criatura limitada que solo lograba arrastrarse. Es un ser que puede volar, que puede ver el mundo desde perspectivas que antes eran imposibles, que se ha vuelto infinitamente más hermoso de lo que jamás fue. Tú estás en el capullo. El proceso por el que estás pasando puede parecer una disolución, una destrucción de todo lo que pensabas que eras. Puede parecer que Dios está desmantelando tu vida, cuestionando tus certezas, removiendo tus seguridades, disolviendo tu antigua identidad. Y de cierta forma, Él está haciendo exactamente eso, pero no para destruirte, para transformarte en algo que ni siquiera puedes imaginar que es posible ser, para darte alas espirituales que te permitirán volar en dimensiones de fe, de amor, de propósito, que son completamente inaccesibles para quien nunca pasó por el proceso del capullo. Cuando finalmente emerjas de esa fase de tu vida, cuando mires hacia atrás y veas el proceso completo, no podrás creer en la persona en la que te convertiste. No podrás imaginar cómo viviste tanto tiempo sin la profundidad espiritual que desarrollaste, sin la intimidad con Dios que conquistaste, sin la sabiduría que adquiriste, sin la compasión que floreció en tu corazón. Y las personas a tu alrededor notarán la diferencia. No podrán explicar exactamente qué cambió, pero sentirán que hay algo diferente en ti. Una paz que no depende de las circunstancias, una alegría que no es sacudida por los problemas, una fuerza que no viene de ti mismo, una sabiduría que va más allá de tus años de experiencia. Se preguntarán de dónde vino esa transformación, y tú podrás contar tu historia. No una historia de cómo evitaste el sufrimiento, sino de cómo fuiste transformado a través de él. No un testimonio de cómo Dios te libró de todos los problemas, sino de cómo Él te sostuvo a través de cada uno de ellos, y lo usó para moldear en ti algo glorioso. Ahora, déjame compartir contigo una revelación que puede cambiar por completo la forma en que ves tus circunstancias actuales. Cada prueba que estás enfrentando es también una preparación para un propósito específico que Dios tiene para tu vida. No existe sufrimiento aleatorio en la vida de quien ama a Dios. Cada desafío es cuidadosamente permitido por el Padre Celestial, porque desarrolla en ti cualidades que serán esenciales para el llamado que Él tiene para tu vida. Si estás aprendiendo paciencia a través de circunstancias que prueban tu paciencia, es porque hay un futuro ministerio en tu vida, donde esa paciencia será crucial. Si estás desarrollando compasión a través de tu propio dolor, es porque Dios te usará para consolar a otros que pasarán por dolores similares. Si estás aprendiendo a depender totalmente de Dios a través de situaciones donde tu fuerza humana es insuficiente, es porque hay tareas esperándote que solo pueden ser realizadas en la fuerza sobrenatural de Él. Piensa en Moisés, que pasó 40 años en el desierto cuidando ovejas antes de ser llamado a pastorear al pueblo de Israel. Esos años pueden haber parecido perdidos.
sin propósito, una vida desperdiciada lejos de los palacios de Egipto donde fue criado. Pero en realidad, Dios estaba usando cada uno de esos años para desarrollar en él la paciencia, la humildad, la dependencia divina que serían absolutamente esenciales para liderar a un pueblo rebelde a través de 40 años de peregrinación en el desierto. O piensa en José, que pasó años como esclavo y luego como prisionero injustamente encarcelado. Esos años deben haber parecido una eternidad de sufrimiento sin sentido. Pero Dios estaba usando cada uno de ellos para desarrollar en José la integridad, la sabiduría administrativa, la capacidad de interpretar sueños, que serían vitales cuando fuera elevado a la posición de gobernador de Egipto y responsable de salvar a naciones enteras del hambre. Tu historia no es diferente. Dios está usando tu actual temporada de prueba para desarrollar en ti cualidades específicas que serán esenciales para el próximo capítulo de tu vida. Las habilidades espirituales que estás desarrollando ahora, las lecciones que estás aprendiendo, la intimidad con Dios que estás conquistando, no son solo para tu beneficio personal, son preparación para algo más grande que está por venir. Y aquí hay una verdad que puede transformar tu perspectiva sobre el tiempo que está durando tu prueba. Dios no tiene prisa, porque Él ve la eternidad. Lo que parece una demora insoportable para ti puede ser exactamente el tiempo necesario en la perspectiva divina. Él no está solo interesado en resolver tus problemas rápidamente. Está interesado en usar tus problemas para prepararte adecuadamente para tu destino eterno. Es como un escultor trabajando en una obra maestra. Podría hacer cortes rápidos y toscos y terminar la escultura en unas horas, pero no sería una obra maestra. Para crear algo verdaderamente extraordinario, necesita trabajar con paciencia, haciendo cortes precisos, removiendo solo el material necesario, permitiendo que la belleza emerja gradualmente del bloque de mármol en bruto. Tú eres la obra maestra que Dios está esculpiendo. Cada momento de prueba es una oportunidad para Él remover algo que no pertenece a la versión finalizada de quien debes convertirte. Cada dolor es un corte preciso que está revelando a la persona gloriosa que estaba escondida dentro de la versión antigua de ti mismo. Y mientras ese proceso sucede, algo extraordinario se está desarrollando. Tu capacidad de confiar en Dios está creciendo de forma exponencial. No la confianza superficial que dice, yo confío cuando entiendo lo que está pasando, sino la confianza profunda que dice, yo confío incluso cuando no entiendo, porque sé que Él sabe lo que está haciendo. Esa es una de las cualidades más preciosas que alguien puede desarrollar en esta vida. Es la diferencia entre una fe que depende de circunstancias favorables y una fe que es inquebrantable independientemente de lo que sucede a tu alrededor. Es la diferencia entre alguien que sirve a Dios por los beneficios que recibe de Él y alguien que lo ama incondicionalmente, independientemente de las circunstancias. Y cuando desarrollas ese tipo de confianza, cuando tu fe se vuelve verdaderamente inquebrantable, te conviertes en una persona peligrosa para el reino de las tinieblas, porque no hay nada que el enemigo pueda hacer contra alguien que confía completamente en Dios. Él puede crear circunstancias difíciles, puede permitir que surjan problemas, puede incluso causar dolor físico o emocional, pero no puede tocar tu paz interior, tu alegría profunda, tu confianza inquebrantable de que Dios está en control y de que todo va a terminar bien. Esa persona se convierte en como una roca en medio de un huracán. Las tormentas pueden rugir a su alrededor, los vientos pueden soplar con fuerza destructiva, las lluvias pueden caer torrencialmente, pero ella permanece firme, inquebrantable, serena, porque su fundación no está en las circunstancias temporales, sino en la roca eterna que es Cristo. Y es exactamente eso lo que Dios está desarrollando en ti a través de esta temporada de prueba. Él está construyendo en ti una fundación tan sólida, tan profunda, tan bien establecida en la roca de su fidelidad, que nada que venga contra ti en el futuro será capaz de derribarte. Piensa en los árboles que crecen en regiones donde hay huracanes frecuentes. Ellos desarrollan sistemas de raíces extraordinariamente profundos y fuertes, porque necesitan esa estructura subterránea para soportar los vientos poderosos que enfrentan regularmente. Un árbol que creció en una región protegida, donde nunca enfrentó tormentas, puede parecer bonito y saludable en la superficie, pero si es trasplantado a un área de huracanes, probablemente no sobreviviría al primer viento fuerte, porque sus raíces son poco profundas. Tú estás desarrollando raíces espirituales profundas.
La tormenta que estás enfrentando ahora está forzando a tus raíces de fe a profundizarse en el suelo de la fidelidad divina de una forma que nunca sería posible en tiempos de calma. Y cuando esa tormenta pase, tendrás un sistema de raíces tan fuerte, tan bien establecido, que será prácticamente imposible para cualquier tormenta futura derribarte. Pero hay más. Dios no está solo desarrollando tu resistencia espiritual. Él también te está revelando aspectos de su carácter que solo pueden ser conocidos a través de la experiencia del sufrimiento. Hay facetas del amor de Dios, de su compasión, de su ternura, que simplemente no pueden ser comprendidas cuando todo va bien en la vida. Cuando estás quebrantado y Él te consuela, descubres dimensiones de su compasión que no conocías. Cuando tienes miedo y Él te da paz, experimentas aspectos de su protección que antes eran solo conceptos teológicos. Cuando estás sin fuerzas y Él te sostiene, conoces en la práctica lo que significa tener un Dios que es la fuerza del corazón y la porción para siempre. Estas revelaciones del carácter de Dios no son solo información adicional sobre Él, se convierten en fundaciones inquebrantables de tu fe. Cuando has experimentado personalmente la fidelidad de Dios en una situación imposible, nunca más dudas de esa fidelidad. Cuando sentiste en tu propia piel el consuelo sobrenatural del Espíritu Santo en una hora de desesperación, nunca más cuestionas si Él realmente se preocupa por ti. Y entonces sucede algo hermoso. Comienzas a ver tu dolor no como evidencia de que Dios te abandonó, sino como evidencia de que Él te eligió para una intimidad especial. Comprendes que no toda persona tiene el privilegio de conocer a Dios en las profundidades que tú lo estás conociendo. No todo el mundo es invitado a esta escuela de intimidad divina donde las lecciones son intensas, pero los resultados son extraordinarios. Es como ser elegido para un entrenamiento de élite. Es más desafiante, más exigente, más doloroso que el entrenamiento común, pero también es más transformador, más capacitador, más preparatorio para misiones que personas con entrenamiento común no lograrían cumplir. Tú fuiste elegido para el entrenamiento de élite de la fe. Dios vio en ti potencial para algo extraordinario, y por eso permitió que pasaras por pruebas que van a desarrollar ese potencial completamente. No es castigo, es preparación, no es abandono, es inversión. No es evidencia de que a Él no le importa. Es prueba de que le importa tanto que está dispuesto a permitir dolor temporal para garantizar gloria eterna. Y mientras ese proceso sucede, vas descubriendo que tu perspectiva sobre todo está cambiando. Cosas que antes te dejaban extremadamente preocupado ahora parecen pequeñas comparadas con lo que ya superaste. Problemas que antes parecían imposibles de resolver ahora se muestran manejables cuando se ven a través de los ojos de alguien que ya vio a Dios hacer milagros en situaciones aún más difíciles. Estás desarrollando lo que la Biblia llama la mente de Cristo. Estás comenzando a ver las situaciones desde la perspectiva divina, no solo desde la perspectiva humana. Estás aprendiendo a evaluar las circunstancias con base en la eternidad, no solo en el tiempo presente. Estás creciendo en la capacidad de ver propósitos divinos donde otros ven solo problemas aleatorios. Esa transformación de la perspectiva es uno de los cambios más poderosos que puede suceder en la vida de una persona. Es la diferencia entre alguien que es víctima de las circunstancias y alguien que coopera con Dios para transformar las circunstancias en oportunidades de crecimiento y servicio. Y entonces llega el momento de la entrega, no la entrega de derrota, donde te rindes de luchar porque ya no tienes fuerzas, sino la entrega de confianza, donde eliges conscientemente poner tu vida, tus sueños, tus miedos, tus esperanzas, completamente en las manos de Dios, porque finalmente has comprendido que Él es infinitamente más sabio, más amoroso, más poderoso de lo que tú jamás podrías ser. Esa entrega no es un acto de debilidad, es el acto más valiente y más sabio que un ser humano puede hacer. Es reconocer que no fuiste creado para cargar el peso del mundo sobre tus hombros. Fuiste creado para caminar en asociación con aquel que sostiene el universo entero con la palabra de su poder. Cuando haces esa entrega genuina, cuando dejas de intentar controlarlo todo y permites que Dios sea Dios en tu vida, experimentas una libertad que no sabías que era posible. Es como quitarte una mochila extremadamente pesada que cargabas hace años sin darte cuenta de lo mucho que te estaba sobrecargando. De repente, puedes respirar profundamente, puedes caminar con ligereza, puedes levantar los ojos y ver bellezas a tu alrededor que la sobrecarga no te permitía notar. Y en esa libertad, en esa entrega confiada,
descubres que Dios tenía planes para tu vida que son mucho mejores que todos los planes que hiciste para ti mismo. Descubres que sus sueños para ti son más grandes, más significativos, más satisfactorios que todos los sueños que alimentaste. Descubres que su capacidad de cuidar de ti es infinitamente superior a tu capacidad de cuidar de ti mismo. Es como un niño que estaba intentando conducir un coche, luchando para alcanzar los pedales, sin lograr ver bien por encima del volante, corriendo riesgos tremendos en el intento de controlar algo que estaba muy por encima de su capacidad. Y entonces el Padre amoroso dice: «Hijo, déjame conducir. Solo necesitas confiar en mí y disfrutar del viaje». De repente, el niño puede relajarse, puede mirar por la ventana, puede disfrutar del paisaje, porque sabe que está en manos completamente competentes. Esa es la paz que surge de la entrega genuina a Dios. Dejas de luchar para controlar cosas que están más allá de tu control y comienzas a disfrutar del camino, sabiendo que estás en las manos de alguien que conoce perfectamente el camino, que tiene poder para superar cualquier obstáculo y que te ama más de lo que logras comprender. Y entonces, desde la perspectiva de esa entrega confiada, comienzas a ver tu historia actual con ojos completamente nuevos. Comienzas a percibir hilos conductores que antes eran invisibles. Comienzas a ver cómo Dios estaba trabajando incluso en los momentos en que parecía ausente. Comienzas a entender cómo cada pedazo de tu camino, incluso los más dolorosos, estaba contribuyendo a un propósito mayor que no podías ver cuando estabas en medio de él. Es como estar bordando un tapiz por el revés. Desde abajo, solo ves hilos enredados, nudos, colores que no tienen sentido juntos, un caos aparente. Pero cuando giras el tapiz y lo ves por el lado correcto, descubres que hay un diseño hermoso, perfectamente planeado, donde cada hilo tiene su lugar exacto y contribuye a la belleza del conjunto. Tu vida está siendo bordada por las hábiles manos del Padre Celestial. La estás viendo por el revés, por eso a veces parece caótica, sin sentido, dolorosa. Pero hay un lado correcto siendo creado simultáneamente, un diseño de belleza extraordinaria que será revelado en el tiempo apropiado. Y cuando finalmente veas el tapiz completo, te quedarás sin palabras ante la perfección artística, la precisión de los detalles, la forma en que cada dolor contribuyó a la creación de algo glorioso. Ahora puedes descansar. No porque tus problemas hayan desaparecido mágicamente, sino porque descubriste que no necesitas resolverlo todo solo. Puedes descansar en la confianza de que Dios tiene todo bajo control. Puedes relajarte en la certeza de que Él es fiel, incluso cuando las circunstancias gritan lo contrario. Puedes tener paz en la convicción de que su historia para tu vida tiene un final maravilloso, incluso si el capítulo actual es desafiante. Y esa paz, esa confianza, esa esperanza inquebrantable, se convierte en un testimonio poderoso para todas las personas a tu alrededor. Ellas querrán saber cómo logras mantener la serenidad en medio de las tormentas. Se preguntarán de dónde viene esa fuerza sobrenatural que demuestras. Y tú tendrás la oportunidad de contar sobre el Dios que transforma dolor en propósito, lágrimas en sabiduría, quebranto en fuerza, sufrimiento en gloria. Tu vida se convertirá en una carta abierta, escrita no con tinta, sino con experiencia vivida, donde otras personas podrán leer sobre la fidelidad, el amor, el poder transformador de Dios, y descubrirás que tu dolor no fue desperdiciado, no fue en vano, no fue sin propósito. Fue el precio necesario para que te convirtieras en un instrumento de esperanza en las manos de Dios. Alguien que puede decir con autoridad: yo estuve donde ustedes están, y puedo garantizar que Dios es fiel. Él no abandona, Él transforma, Él redime, Él hace que todas las cosas cooperen para el bien. Y esa es la gloria final de todo el proceso. Descubrir que tu dolor se convirtió en tu ministerio, que tu herida se transformó en tu fuente de sanación para otros, que tu historia de sufrimiento se convirtió en tu testimonio más poderoso de la bondad y la fidelidad de Dios. No solo sobreviviste, fuiste transformado. No solo pasaste por la tormenta, aprendiste a bailar bajo la lluvia. No solo soportaste el dolor, permitiste que te moldeara en una persona más fuerte, más sabia, más compasiva, más parecida a Cristo de lo que jamás imaginaste que podrías ser. Y ahora puedes decir con convicción absoluta: valió la pena. Cada lágrima valió la pena. Cada noche de insomnio valió la pena. Cada momento de desesperación valió la pena. Porque lo que Dios hizo a través de todo eso
es infinitamente más grande que todo lo que perdiste en el proceso. Esta es la victoria final. No solo ser liberado del sufrimiento, sino ser transformado a través de él. No solo ver tus problemas resueltos, sino ver tu alma refinada. No solo recibir las bendiciones que pediste, sino convertirte en la bendición que otras personas necesitan. Y ahora, con esa perspectiva eterna, con esa confianza inquebrantable, con esa paz que excede todo entendimiento, puedes enfrentar cualquier cosa que el futuro traiga, porque sabes que no importa lo que venga, Dios puede usar incluso eso para tu bien y para su gloria. Aprendiste el secreto de estar contento en toda y cualquier situación. Descubriste la fuente de fuerza que nunca se agota. Encontraste la esperanza que nunca decepciona. Te convertiste en más que vencedor. Te convertiste en alguien que puede transformar cualquier aparente derrota en una oportunidad de victoria, cualquier problema en una plataforma de crecimiento, cualquier dolor en una puerta de entrada a dimensiones más profundas de la gracia divina. Esta es la revelación final. Dios permite el sufrimiento porque nos ama tanto que está dispuesto a usar incluso nuestro dolor para transformarnos en la versión más gloriosa de nosotros mismos. Y cuando entendemos eso, cuando realmente comprendemos la profundidad de ese amor, nuestra respuesta no puede ser otra que adoración, gratitud, entrega total y confianza absoluta en aquel que hace todas las cosas nuevas. Me gustaría hacer una pequeña pausa en nuestra conversación, solo por un instante. Si este mensaje ha tocado tu corazón y tiene sentido para ti, te invito a darle un me gusta. Es un gesto simple, pero que nos ayuda mucho a llegar a más personas que, como tú, necesitan una palabra de esperanza. Y si aún no eres parte de nuestra comunidad, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Más que eso, te hago una invitación especial. Piensa en alguien a quien amas y que esté pasando por un momento de dolor o de incertidumbre. Comparte este video con esa persona. Puede ser la semilla de esperanza que necesita para florecer. Y finalmente, usa los comentarios para contarme lo que sentiste. Realmente quiero saber tu experiencia y cómo este mensaje tocó tu alma. Tu comentario es una parte importante de nuestro camino. Llegamos al final de este profundo camino, y es como si hubiéramos caminado juntos a través de un valle que parecía infranqueable, pero que nos ha traído a un lugar de comprensión, de paz, de esperanza renovada. Mirando hacia atrás, podemos ver el camino que recorrimos, desde aquella pregunta inicial que resonaba en nuestro corazón: ¿por qué Dios permite que pasemos por tanto sufrimiento? Hasta este momento de claridad, donde las piezas del rompecabezas divino finalmente encajaron de una forma que le da sentido a toda nuestra experiencia. Descubrimos que el sufrimiento no es un accidente de recorrido en la vida cristiana, ni una evidencia de que Dios se olvidó de nosotros. Es, en realidad, una de las herramientas más poderosas que Él usa para moldearnos, para refinarnos, para acercarnos a Él de una forma que no sería posible a través de otros medios, como un alfarero que rompe el vaso imperfecto para crear algo aún más hermoso, como un jardinero que poda el árbol para que fructifique abundantemente. Dios permite que pasemos por procesos dolorosos porque tiene una visión mayor de lo que podemos llegar a ser. Vimos que la fe verdadera no es la ausencia de dudas o cuestionamientos, sino la elección valiente de confiar en Dios incluso cuando nuestra comprensión es limitada, incluso cuando nuestras circunstancias parecen contradecir su bondad. Entendimos que hay una profunda diferencia entre conocer sobre Dios y conocer a Dios personalmente, y que esa intimidad genuina frecuentemente se desarrolla en los valles más profundos de nuestra experiencia humana. Comprendimos que el sufrimiento es una escuela única, donde aprendemos lecciones que no pueden ser enseñadas de otra forma, lecciones sobre nuestra propia fragilidad y sobre la fuerza sobrenatural que habita en nosotros a través del Espíritu Santo, lecciones sobre la temporalidad de todas las cosas terrenales y sobre la eternidad del amor de Dios, lecciones sobre compasión genuina, que solo puede ser desarrollada cuando experimentamos en nuestra propia piel la vulnerabilidad de la condición humana. Descubrimos que Dios no causa nuestro sufrimiento, pero tiene la capacidad extraordinaria de redimirlo por completo, transformando incluso nuestros mayores dolores en instrumentos de su gloria y de nuestra formación espiritual. Como un artista que crea un hermoso mosaico con pedazos de vidrio roto, Él toma los fragmentos destrozados de nuestra vida y los reorganiza en una obra de arte que es más hermosa de lo que jamás fue en su forma original.
Vimos que el proceso de transformación espiritual es como el refinamiento del oro en el fuego, donde las impurezas son removidas y la pureza es revelada. Es como la formación del diamante bajo presión extrema, donde algo común se vuelve precioso. Es como la metamorfosis de la mariposa, donde una criatura limitada se transforma en algo capaz de volar. Y entendimos que estamos pasando por ese mismo tipo de proceso transformador. Aprendimos que cada prueba es también una preparación, que Dios está desarrollando en nosotros cualidades específicas que serán necesarias para los propósitos que Él tiene para nuestra vida. Como Moisés en el desierto, como José en la prisión, como David huyendo en las cuevas, estamos siendo preparados para algo más grande de lo que podemos imaginar. Nuestras dificultades actuales son inversiones divinas en nuestro futuro ministerial. Descubrimos que el amor de Dios se revela de forma especial justamente en los momentos de mayor dificultad, cuando no tenemos nada para ofrecer a cambio, cuando estamos completamente dependientes de su gracia y misericordia. Como un padre que corre para socorrer al hijo lastimado, Dios se mueve en nuestra dirección con compasión aún mayor cuando estamos quebrantados y necesitados. Comprendimos que existe una diferencia fundamental entre felicidad, que depende de las circunstancias externas, y alegría, que es un fruto sobrenatural del Espíritu Santo y puede coexistir con el dolor, con la incertidumbre, con las dificultades de la vida. Aprendimos que es posible tener paz en medio de la tormenta, esperanza en medio del caos, confianza en medio de la incertidumbre, porque esas cualidades no vienen de nuestras circunstancias, sino de nuestra relación con Dios. Vimos que el sufrimiento nos conecta de forma profunda con el corazón de Cristo, que eligió experimentar todo tipo de dolor humano para que nunca tuviéramos que sufrir solos. Él no solo entiende nuestro dolor teóricamente, Él lo experimentó visceralmente, y por eso puede consolarnos no solo con palabras, sino con la presencia real de quien ya estuvo donde estamos y venció todo lo que tememos. Entendimos que nuestra perspectiva sobre el tiempo es limitada, mientras que Dios ve la eternidad. Lo que nos parece una demora innecesaria puede ser exactamente el tiempo necesario para que Él complete su trabajo en nosotros. Como un escultor que no tiene prisa porque está creando una obra maestra, Dios trabaja con paciencia infinita porque su objetivo es nuestra gloria eterna, no solo nuestro alivio temporal. Descubrimos que la entrega genuina a Dios no es un acto de derrota, sino el gesto más sabio y valiente que podemos hacer. Es reconocer que fuimos creados para caminar en asociación con aquel que sostiene el universo, no para cargar solos el peso del mundo. Esa entrega nos libera para una vida de paz y propósito que jamás lograríamos alcanzar a través de nuestros propios esfuerzos. Aprendimos que nuestra identidad verdadera no está en las circunstancias que enfrentamos, sino en quienes somos en Cristo. Que nuestra paz no depende de tener una vida sin problemas, sino de tener una relación con aquel que es más grande que cualquier problema. Que nuestra esperanza no está en las cosas que pueden ser quitadas de nosotros, sino en la promesa eterna que nadie puede robar. Y finalmente comprendimos que el sufrimiento no es el fin de nuestra historia, sino un capítulo que está llevando a algo glorioso. Que cada lágrima derramada es una semilla de sabiduría, cada momento de quebranto es una oportunidad de reconstrucción más sólida. Cada experiencia de dolor es una puerta de entrada a dimensiones más profundas de la gracia divina. Vimos que, cuando el proceso esté completo, cuando miremos hacia atrás con la perspectiva que solo el tiempo puede dar, descubriremos que nuestro dolor se transformó en nuestro ministerio. Nuestra herida se convirtió en nuestra fuente de sanación para otros. Nuestra historia de sufrimiento se convirtió en nuestro testimonio más poderoso de la fidelidad de Dios. Es como si hubiéramos estado bordando por el revés, viendo solo hilos enredados y colores que no tenían sentido juntos. Pero ahora podemos vislumbrar el lado derecho del bordado, donde cada hilo tiene su lugar perfecto y contribuye a un diseño de belleza extraordinaria. Nuestra vida está siendo tejida por las hábiles manos del Padre Celestial, y aunque no siempre comprendamos el patrón mientras se está creando, podemos confiar en la pericia infinita del artista. Llegamos a la comprensión de que Dios permite el sufrimiento no porque es cruel o indiferente, sino porque nos ama tanto que está dispuesto a usar incluso nuestro dolor más profundo para transformarnos en la versión más gloriosa de nosotros mismos. Como un diamante que necesita la presión para revelar su brillo, como oro que necesita el fuego para mostrar su pureza, nosotros necesitamos a veces de las circunstancias difíciles
para que nuestra verdadera belleza espiritual sea revelada. Y ahora, al final de esta profunda reflexión, al término de este camino de descubrimientos espirituales, siento que ha llegado el momento de volvernos a Dios en oración. No una oración de desesperación o súplica angustiada, sino una oración de gratitud, de entrega confiada, de adoración reconocida. Una oración que nace no solo de nuestra necesidad, sino de nuestro reconocimiento de quién es Él y de cómo ha estado trabajando en nuestra vida, incluso cuando no podíamos percibir su presencia. Vamos juntos a inclinar nuestros corazones ante aquel que conoce cada lágrima que derramamos, cada noche que pasamos despiertos, cada momento de angustia que vivimos, pero que también ve el final glorioso de nuestra historia, cuando aún estamos en medio del proceso. Padre Celestial, con corazones agradecidos y espíritus humillados, nos acercamos a ti en este momento, no como quienes exigen respuestas o como quienes cuestionan tu sabiduría, sino como hijos que finalmente comprendieron un poco más de tu amor infinito y de tus propósitos eternos para nuestras vidas. Gracias por cada lágrima que permitiste que derramáramos, porque ahora entendemos que eran semillas de sabiduría siendo plantadas en nuestro corazón. Gracias por cada noche de insomnio que pasamos, porque fue en esas madrugadas silenciosas que aprendimos a buscar tu rostro con más intensidad. Gracias por cada momento de quebranto que vivimos, porque fue en esos momentos que descubrimos que tu fuerza se perfecciona en nuestra debilidad. Perdónanos por los momentos en que dudamos de tu amor, cuando cuestionamos tu fidelidad, cuando permitimos que el dolor momentáneo oscureciera nuestra visión de tu bondad eterna. Ahora comprendemos que incluso nuestras dudas eran evidencias de lo mucho que nuestro corazón te busca, de lo mucho que nuestra alma anhela tu presencia. Gracias por Jesús, que descendió de la comodidad del cielo para experimentar cada tipo de sufrimiento que podemos enfrentar, para que nunca tuviéramos que caminar solos por los valles oscuros de la vida. Gracias porque Él no solo entiende nuestro dolor, sino que lo redimió por completo a través de su muerte y resurrección. Gracias por el Espíritu Santo, nuestro Consolador, que ha estado con nosotros en cada momento difícil, muchas veces de formas que no podíamos percibir, pero siempre presente, siempre obrando, siempre sosteniéndonos cuando nuestras propias fuerzas se agotaban. Te entregamos nuestros miedos, nuestras ansiedades sobre el futuro, nuestras preocupaciones sobre los desafíos que aún pueden venir. Ponemos nuestra vida, nuestra familia, nuestros sueños, nuestros planes, completamente en tus manos, porque finalmente comprendimos que tú eres infinitamente más sabio, más amoroso, más poderoso de lo que jamás podríamos ser. Concédenos la gracia de recordar esta revelación en los días que vendrán, especialmente si nuevos desafíos surgen en nuestro camino. Ayúdanos a ver a través de los ojos de la eternidad, a confiar en tus propósitos incluso cuando no comprendamos tus métodos, a descansar en tu soberanía, incluso cuando las circunstancias parezcan caóticas. Usa nuestra historia de dolor transformado en propósito para alcanzar a otras personas que están pasando por el valle que nosotros ya atravesamos. Haz de nosotros instrumentos de tu compasión, canales de tu consuelo, testigos vivos de tu fidelidad. Que nuestra vida se convierta en una carta abierta donde otros puedan leer sobre tu amor redentor. Y cuando finalmente lleguemos al fin de este camino terrenal, cuando estemos delante de ti cara a cara, que podamos decir con gratitud completa: valió la pena cada lágrima, cada dolor, cada momento de incertidumbre, porque todo cooperó para acercarnos a ti y hacernos más parecidos a Cristo. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador y Redentor, oramos. Amén. Que la paz de Dios, que excede todo entendimiento, inunde tu corazón en este momento, que sientas su presencia de forma casi tangible, envolviendo tu alma como un abrazo caluroso de un padre que ama profundamente a su hijo. No estás solo, nunca lo estuviste. Incluso en los momentos en que parecía que Dios estaba distante, Él estaba allí, más cerca que tu propia respiración, sosteniéndote con un amor que va más allá de tu capacidad de comprender. Tu historia no termina en el dolor. Tu vida no se define por los capítulos difíciles que viviste. Hay páginas gloriosas siendo escritas en este exacto momento, páginas donde tu experiencia de sufrimiento se transforma en sabiduría, tu dolor se convierte en compasión,
Tu herida se vuelve fuente de sanación para otros corazones heridos. Dios tiene planes para ti que son más grandes que todos los planes que hiciste para ti mismo. Él ve en ti potencial que ni siquiera imaginas que posees. Él te está preparando para propósitos eternos que le darán significado a cada lágrima derramada, sentido a cada momento de angustia vivido. Eres más fuerte de lo que imaginas, más amado de lo que comprendes, más valioso de lo que logras percibir. Tu vida tiene un propósito sagrado. Tu existencia hace una diferencia en el reino de Dios. Tu historia está siendo tejida en un tapiz eterno donde cada hilo tiene su lugar perfecto. Cuando los desafíos vuelvan, y pueden volver, porque esa es la naturaleza de la vida terrenal, recuerda esta conversación, esta revelación, esta paz que estás sintiendo ahora. Recuerda que ya sobreviviste al 100% de tus días difíciles hasta ahora, y que Dios continuará siendo fiel en los días que vendrán. Duerme en paz esta noche, sabiendo que aquel que no duerme ni se adormece está cuidando de ti. Despierta mañana con esperanza renovada, sabiendo que cada nuevo día es una oportunidad de ver a Dios trabajar en tu vida de formas sorprendentes. Vive con la confianza de quien sabe que tu historia tiene un final feliz, incluso si el capítulo actual es desafiante. Y recuerda, fuiste elegido para ser un portador de esperanza en este mundo. Tu vida, moldeada por el dolor y transformada por la gracia, es un testimonio vivo de que Dios no abandona a sus hijos, de que Él transforma todas las cosas para el bien, de que el amor de Él es más fuerte que cualquier sufrimiento. Ve en paz, querido Hijo de Dios. Ve con la certeza de que eres amado incondicionalmente, cuidado eternamente, y destinado para una gloria que hará que todos los sufrimientos de ahora parezcan pequeños en comparación. Tu camino de dolor se está transformando en un camino de propósito, y eso es solo el comienzo de todo lo que Dios quiere hacer a través de tu vida.